Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 27º, el número 27 de Las Cosas Como Son, que usted puede escuchar en todas las plataformas de podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Amazon Music. Y también puede ver su versión en vídeo en la página de Facebook de Profesor Ángel Rosa o en el canal de YouTube también Profesor Ángel Rosa. Bueno, la jueza Laura Taylor Swain, que preside el juicio y el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico y la quiebra básicamente de nuestras corporaciones públicas, decidió el pasado miércoles que la ley de retiro digno, aprobada unánimemente por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico hace ya unas semanas, es nula. Lo hizo así la jueza, citando a las secciones 108A2 y 104K de la ley promesa, así como las secciones 1.02, la sección 5.02 del capítulo 2 y el capítulo 3 y 4 de la ley promesa. Fundamentalmente, lo que la jueza determinó es que las disposiciones de la ley de retiro digno incumplen el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal y en ese sentido, habiéndose hecho un planteamiento de la Junta ante el tribunal sobre esa incompatibilidad y pidiéndole su nulidad, se ejerció el poder que tiene el tribunal y la Junta bajo promesa de anular cualquier acción de la legislatura y del gobernador en Puerto Rico aprobando leyes inconsistentes con los planes fiscales. Pero esta determinación de la jueza, que además la jueza no la hace en el vacío, estamos en las últimas semanas antes de que se presente ante ella el acuerdo final para un plan de ajuste de la deuda constitucional, es decir, la deuda del gobierno central de Puerto Rico. Y la controversia fundamental que llegará, estimo yo, ante el tribunal sin resolverse, es precisamente el futuro de las pensiones de los jubilados del gobierno de Puerto Rico. Y por lo tanto la jueza sabe que al hacer esta determinación va a impactar también procesos que pueden ser paralelos o que pueden ser futuros sobre esta misma controversia. De hecho, la jueza dijo en su decisión de más de 30 páginas: reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el plan fiscal certificado. Eso en realidad no lo dijo la jueza, lo dijo el gobernador Pierluisi. Y que hay una controversia con la Junta en cuanto a la viabilidad de las mismas. Yo estas declaraciones que ha hecho el gobernador las encuentro lo más irresponsable que haya dicho un gobernador en Puerto Rico en el pasado tiempo. Porque Pierluisi fundamentalmente ha dicho: miren, esta legislación llegó a mi escritorio, yo sabía que la iban a anular porque es inconsistente con el plan fiscal y porque el tribunal puede hacerlo, pero yo determiné que la iba a firmar, perpetrando así un engaño a los retirados del gobierno, a quienes le han alimentado tanto la legislatura como el ejecutivo la esperanza fantasiosa de que del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico las pensiones van a salir intactas. Eso no ha ocurrido, como yo les he dicho antes, en ningún proceso de reestructuración de deuda municipal en los Estados Unidos, y mucho menos iba a ocurrir en un proceso habilitado por el Congreso para un territorio no incorporado. Esa decisión de la jueza se da a la misma vez que el proyecto de ley que habilita los acuerdos del plan de ajuste de deuda sufrió una serie de enmiendas, tanto en la Cámara como en el Senado, siguiendo las presiones del Ejecutivo, y en el Senado en particular se le introdujeron a esa pieza legislativa que tiene tres partes importantes. Primero, un pronto pago a los bonistas de 7,000 millones inmediatamente que se finiquite el acuerdo. Segundo, una emisión de bonos a futuro de 7.4 billones de dólares, donde en realidad el truco está en el financiamiento y los intereses que se va a pagar por esa deuda a futuro. Y una serie de acuerdos que le permitirían a los bonistas recuperar más del dinero que están acordando ahí si los ingresos del gobierno de Puerto Rico mejorasen. Eso es fundamentalmente. Se había intentado, pienso yo que por recomendación de la propia Junta,
lo intentó la Cámara de Representantes, incluir en el proyecto el tema de las pensiones subiendo el tope de cuando una pensión no podía ser tocada por el proceso de reestructuración hasta los $2,000. Es decir, que pensiones de $2,000 o menos sufrirían 0 recortes. Pero la oposición del gobierno, entiéndase del Ejecutivo y de los legisladores del PNP y los legisladores de los otros partidos de minoría, convenció a la mayoría popular de no meterse en ese lío si no había consenso político, y entonces se decidió sacar el tema de las pensiones fuera del plan de ajuste o del proyecto para habilitar el plan de ajuste. Pero en el Senado, una enmienda introducida por el portavoz PNP, Tomás Rivera Schatz, con la cual han concurrido todos los partidos, fue más allá, creativo, creyéndose los oficiales electos de Puerto Rico que hay algún tipo de bolsillo en la ley que les permitiría a ellos ganarle una contienda a la Junta. Y entonces decidieron que la legislación de ajuste se convertiría en nula si en el proceso que queda de aquí en adelante se pactase entre la Junta, los acreedores asegurados, entiéndase, los bonistas y el tribunal, cualquier recorte a las pensiones de los jubilados del gobierno de Puerto Rico. Si eso ocurriese, dice la enmienda, la legislación aprobada dejaría de tener efecto, sería nula y por lo tanto afectaría, claro está, los acuerdos de emisión de bonos futuros y todo lo que ya les describí. Esta decisión que toma la jueza Swain el miércoles con respecto de la ley de retiro digno, que no tiene que ver con el plan de ajuste, pero que es el mismo tema, es un mensaje que la jueza está enviándole a los legisladores en Puerto Rico de cómo ella se inclina a decidir estas controversias sobre las pensiones. Les digo que es así porque la jueza sabe que ese es el tema que en principio tiene el bolo trancado en lograr el consenso necesario para presentarle a ella un plan de ajuste consensuado, con consenso de todas las partes involucradas. Y unas semanas antes, la jueza decide, mire, cualquier cosa que sea sobre el retiro sin recortes es nulo según la ley aprobada para eso, y además le impide, y lo dice así expresamente, al gobierno de Puerto Rico tomar ninguna acción para poner en vigor la ley de retiro digno. Así que la jueza le está diciendo, si la Junta de Control Fiscal y la legislatura de Puerto Rico llegan donde mí con un plan de ajuste que no incluya un acuerdo de pensiones, sépase que yo voy a decidir de acuerdo al derecho vigente. Y en eso no entra ni la emoción, ni entra la justicia social, ni entra ningún otro tipo de tema que no sea qué dispone la ley promesa para devolverle a cada una de las partes involucradas en el litigio de quiebra de Puerto Rico un pedacito de lo que tienen invertido, incluyendo a los pensionados, que son además los más vulnerables porque las acreencias de los pensionados no están aseguradas bajo ningún reglamento ni ninguna determinación que se pueda citar como precedente en ningún proceso de quiebra anteriormente en los Estados Unidos. Yo, francamente, veo esto de una manera distinta a como lo ven la mayor parte de los comentaristas que, como yo, discuten el tema. Porque pienso que mucho de lo que se habla sobre el tema de las pensiones está impactado, primero, por alguna creencia ideológica, que no estoy hablando de partido político, sino de ideología liberal, socialdemócrata o socialista, o está impactado por el interés político partidista de los partidos puertorriqueños. Cuando usted examina el balance de poderes que está en juego en esta reestructuración, usted se da cuenta que Puerto Rico es el lado prácticamente indefenso de la ecuación. Y además habría que leerse el texto de la ley promesa para encontrar que en ella no hay nada absolutamente que se refiera al tema de la justicia social ni de las generaciones futuras, que no sea la poesía de algún tipo de exposición de motivos. Pero en la parte dispositiva, en la que de verdad va a permitir los procesos de quiebra ante el tribunal, ahí no hay absolutamente nada de eso. Entonces hay que entender también cuál es el proceso
lógico, el proceso natural que se da cuando se habilitan estatutos de quiebra, ya sea en el sector privado o ya sea en el sector público en los Estados Unidos o sea en los territorios de los Estados Unidos donde la ley federal no aplicaba y crearon una ley nueva que es la ley promesa. La ley promesa, contrario a lo que mucha gente dice en el discurso político en Puerto Rico, no se creó para darle desarrollo económico a Puerto Rico o para darle justicia social a los pobres puertorriqueños. Se creó, como todos los estatutos de quiebra, para que las acreencias del gobierno de Puerto Rico y los acreedores del gobierno de Puerto Rico pudiesen recuperar parte de lo que se les debe. En ese sentido, se habilitó una prohibición de cobro de deuda por un tiempo en lo que se negociaba una reestructuración. Eso es lo que llaman el stay, en que se prohibía a los acreedores demandar al gobierno para reclamar el pago. Pero no era en el vacío, era en el uso de un periodo de tiempo para llegar a un acuerdo. Una vez ese periodo de tiempo termine, si el acuerdo no se puede lograr, ese stay que nos protege no va a estar ahí y estamos a la merced de toda suerte de litigios de acreedores para tratar de recuperar su acreencia. Y en segundo lugar, la otra cosa en la que se predicó la ley promesa fue en poner en orden el desorden fiscal del gobierno de Puerto Rico, para lo cual se le dio a la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal el poder absoluto de certificar planes fiscales a 5 años y presupuestos anuales del gobierno de Puerto Rico hasta que se logre balancearlos por 4 años consecutivos. De hecho, ese es uno de los requisitos para eliminar la Junta de Control Fiscal. La reestructuración de la deuda siendo una y la otra, los presupuestos balanceados por 4 años fiscales consecutivos. Por lo tanto, cuando usted examina esa lógica detrás de la ley promesa, se da cuenta que esto no está creado para proteger ni para asegurar el futuro de nadie que no sea los que invirtieron. Y en ese sentido, la jueza hará uso estricto, como hasta ahora ha hecho, del texto de la ley, no del espíritu de la ley. Eso, obviamente, es contrario al interés de los partidos políticos puertorriqueños y de los políticos en Puerto Rico. Y en eso están unidos los de los 5 partidos políticos. En un discurso de que no van a dejar que se toque a los pensionados. Los pensionados ya fueron tocados. ¿Por quiénes fueron tocados? Pues por los irresponsables que al mando del gobierno de Puerto Rico por 40 años tomaron determinaciones con respecto del programa y los sistemas de retiro y con respecto de la liquidez del gobierno de Puerto Rico, que sumieron al gobierno en la insolvencia, en la quiebra y en la necesidad de una reestructuración. Ese fue el momento en el que tocaron a los pensionados. Ese es el momento en el que los pensionados perdieron lo que habían ganado, porque las pensiones de Puerto Rico se están pagando hace más de 5 años del cash flow del gobierno. No hay sistema de retiro, no hay fondo de retiro, porque eso lo liquidaron gobiernos de los 2 partidos irresponsablemente, que irresponsablemente lo manejaron. Entonces ahora este discurso de la ropa y la camisa rasgada y por encima de nuestro cadáver, cuando se le ha despojado a Puerto Rico y a su gobierno del poco poder que tenías para decidir las materias fiscales, es realmente no decirle la verdad al pueblo y jugar con el futuro de las pensiones y jugar también con los sentimientos de una población que ve sus beneficios diezmados y despojados por el proceso de quiebra. No va a ser posible la protección que los políticos en Puerto Rico están vendiendo, y ese mensaje manda la determinación de la jueza Swain. Yo sé que algunos abogados y técnicos de este tema que puedan estar viendo o escuchando este podcast van a decir, pero profesor, es que un pleito no tiene que ver con el otro. Una cosa es la ley de retiro digno y otra cosa es el plan de ajuste. Una cosa es la ley de retiro digno y otra cosa es la ley para habilitar en los acuerdos de deuda. No, yo no estoy de acuerdo con ustedes, precisamente porque no soy abogado. Me doy cuenta de cuál es el contexto amplio y no específico de esta materia. La jueza Swain no ha decidido
un solo pleito de los que la Junta le ha llevado por incompatibilidad de las decisiones de la legislatura y el Ejecutivo de Puerto Rico con el presupuesto y los planes fiscales a favor de Puerto Rico. Los ha decidido todos a favor de la Junta. La jueza Swain sabe perfectamente el contexto en el que está tomando esta determinación, y la jueza Swain sabe también que si los pensionados llegan ante ella sin un acuerdo, ella tiene que, para ejercer responsablemente el poder que le da la ley, que dialogar con los demás acreedores para determinar qué porción de las pensiones ella recorta, y lo hará unilateralmente. Por eso pienso que todo este discurso de que en Puerto Rico se están garantizando las pensiones y que no se toque a los pensionados es realmente un discurso falso, engañoso, y que quienes lo esgrimen saben que están engañando. Yo puedo creer que un pensionado se sienta ultrajado y porque en un proceso de quiebra le reduzcan un 8, un 4, un 5, un 6% de su pensión, cuando en teoría él no ha tenido, o ella, culpa de las determinaciones que llevaron a la quiebra del sistema de retiro. Lo puedo entender. Puedo entender también que eso genere malestar, pero que un legislador, líder de cuerpo legislativo o de comisión legislativa sobre estas materias, un gobernador que además ha sido comisionado residente y secretario de Justicia y entienden perfectamente el alcance de estas materias jurídicas en la realidad, no en la teoría, le quiera hacer ver a los pensionados humildes de Puerto Rico que van a salir ilesos de un proceso del cual nadie va a salir ileso, eso realmente es una falta de respeto. Y en la medida en la que, por ejemplo, se dice por el gobernador el miércoles, cuando ocurre la decisión de la jueza, que le da tristeza y que va a consultar a sus abogados a ver cómo se puede apelar, el gobernador sabe que, de acuerdo al derecho, las decisiones se han tomado con apego a las determinaciones de la ley y que no hay oportunidad en la apelación, salvo que no intervengan jueces desde su punto de vista político, cosa que suele suceder muy poco en estas materias. Y el gobernador, cuando dice que lo que se trataba era de lograr que el tribunal reconociera que los pensionados del gobierno de Puerto Rico tienen un derecho al retiro digno, está utilizando la demagogia. No es el tribunal quien tiene que reconocer esto. No es la jueza la que tiene que reconocer esto. Esto lo tenían que ver los que, como él, tomaron determinaciones sobre el endeudamiento del gobierno de Puerto Rico y no pensaron en el daño que le hacían a futuro a las pensiones y a las acreencias de los pensionados de Puerto Rico. Ese era el momento. En este momento yo creo que sería y le valdría mejor hablarle con honestidad y con seriedad a los pensionados de Puerto Rico sobre lo que les espera y convencerlos de que, como dicen muchos abogados, a veces un acuerdo malo es mejor que un buen litigio, porque los litigios son interminables y son sumamente costosos, y no estoy seguro de que los pensionados como clase tengan la capacidad de encarar ese tipo de proceso ya en el free for all que se puede formar si se llega al tribunal sin un acuerdo. Y creo que lo más responsable sería entrar en conversaciones con la Junta para ver de qué manera se sube el cielo de los recortes hasta quizás los $2,000 que ya la Junta había aceptado anteriormente y que se echaron por la borda por la intransigencia politiquera de los líderes legislativos, y lograr entonces excluir de los recortes a la mayor cantidad, pero desde un punto de vista de la administración de los recursos fiscales y no de la política. De lo contrario, los pensionados puertorriqueños van a recibir lo peor de este proceso. Y lo que es peor, el pueblo de Puerto Rico, nosotros, los contribuyentes y los puertorriqueños en general, no habremos aprendido nuestra lección, porque este es el ajuste de realidad que nos tenía el proceso de quiebra deparado para el fin del juego. El ajuste de la adicción que hemos tenido los electores en Puerto Rico
a los políticos artificiosos, adictos a su vez a la deuda pública como la escapatoria para sus promesas irreales. Mientras las promesas eran simpáticas, les seguimos dando el voto. Cuando las promesas nos han dado en la cara con la realidad de que no podíamos pagar, el Congreso legisló para que los bonistas cobren y que en ese proceso no es el interés de los pensionados el que está protegido, ese es el momento en que todos nos damos cuenta de nuestra verdadera realidad. Y el proceso nos ha tratado como lo que somos, una colonia de los Estados Unidos bajo poderes plenarios del Congreso que tiene que poner en orden su casa porque tiene demasiadas deudas y los que prestaron quieren cobrar. Agradezco como siempre la atención a este podcast que estoy seguro que va a generar en esta ocasión mucho más controversias porque es muy difícil de tragar estas realidades que yo estoy conversando con ustedes, pero lo hago siempre con el interés de hacerle honor al nombre de este podcast. Aquí no venimos a adorar píldoras, sino a decir las cosas como son. Los espero, por lo tanto, en un próximo episodio prontito.